Gracias, Bienvenida. gracias, gracias. Gracias, Itze. Te agradezco mucho tu oración y sé que ese es tu ministerio. Y es que, bueno, sí, Dios nos da tareas a cada uno de nosotros, nos crea de determinada manera y luego nos da tareas de esa manera que nos ha creado. Reciban un saludo, cada una de ustedes ahí donde está y nuestro cariño. Sobre todo reciban nuestro cariño. El ministerio que Dios me dio fue con las mujeres y eso incluye un cariño muy especial para nosotras las mujeres. Entonces, el día de hoy, yo quisiera que habláramos de una mujer. Voy a estar entre leyendo y no sé, de alguna manera comentando. Entonces, si me ven que muevo la cabeza, es que la muevo hacia la computadora para ir leyendo. Vamos a estudiar el día de hoy a una mujer que vivió nada más ni nada menos hace unos 3.800 años. Ya, unos 3.800 años. Um, cuando Dios nos dijo que se iba a hacer de historia con el pueblo de Israel, no estaba bromeando. Se remonta a todos esos años, ¿verdad? Um, vamos a estudiar la historia de Tamar. ¿Cuántas de ustedes conocen la historia de Tamar? Estoy viendo, ¿eh? Puedo ver manitas. Si la levantan, puedo ver. Entonces, me gustaría que el grupo de Laura, por ejemplo, porque veo que son varias, me levantaran la manita, que las puedo ver, ¿eh? Me levantaran la manita para saber más o menos. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Ya las veo. Saludos con mucho cariño. Bueno, pues entonces conocemos la historia de Tamar, probablemente, bueno, sí, estamos familiarizados con ella. Sabemos que ella vivió en una región que ahora se llama Israel, ¿verdad? Y que en su geografía, pues se parece más a lo que es el norte de México. Ustedes que están en Chiapas, Tabasco, no, nada que ver. Por allá no hay mucho verde. Pero Guanajuato, por ejemplo, ya el norte, ¿verdad? Aridoamérica, que se conoce, pues sí, seco, ¿verdad? Cerros pelones. Y bueno, ella vivía cerca del mar, claro, el mar Mediterráneo, pero esa era su región. Hace unos 3.800 años, en un lugar muy parecido a Aridoamérica, ¿verdad? Y entonces, miren, la primera vez que yo leí el nombre de Tamar fue en el libro de Mateo, que conoce el Evangelio según Mateo, y no me dijo así como que mucho. Ok, pues Tamar, ella y otras varias mujeres más. Sin embargo, pasando el tiempo y ya estudiándola, pues a ella la vamos a estudiar en el libro de Génesis. Si quieren por ahí apuntar, Génesis 38, ahí está su historia. Y la razón por la que esta mujer se menciona en la Biblia es por su relación con un hombre que se llama Judá. Ella se relaciona con Judá. Y Judá es cabeza de la tribu de la cual nada más ni nada menos vendría Jesucristo. A Jesucristo lo conocemos también como el león de Judá. Al pueblo de Israel lo conocemos como los judíos. Entonces, ese es el antecedente. Esta mujer se va a relacionar con ese hombre que va a ser muy importante en la historia bíblica, muy importante en nuestra historia personal también. Entonces, la Biblia nos dice que Judá se había apartado de sus hermanos y se había ido a vivir a la región de Canaán, una región que no conocía a Dios, ¿verdad? No conocía al Dios del papá de Judá. Acuérdense que él es, junto con otros 11, uno de los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Judá. Entonces este hombre se había apartado a un lugar que no conocían el Dios de la Biblia, no conocían el Dios de Jacob, no conocían el Dios el padre de Jacob, no conocían el Dios de Abraham. Entonces no había historia de este Dios. Y para allá se va Judá, en un acto
no sé, de rebeldía, de curiosidad, que no sabemos, no nos dice, nada más dice la Biblia que se apartó y se fue a vivir, y allá este hombre se casa, ¿verdad? Y tiene 3 hijos. Y estos 3 hijos se llaman así se llamaban, Onán y Sela. Tiene 3 hijos. Y entonces pasan los años, ¿verdad? Los hijos crecen. Imagínense la cantidad de años que vivió Judá por aquel lugar, porque sus hijos crecen. Y entonces el mayor, era tradición también en aquel tiempo, que los padres les encontraban mujer a sus hijos o esposo a las hijas. Y entonces le encuentra una esposa a su hijo. Y esa esposa se llama Tamar. Y aquí es donde la vamos a conocer, ¿verdad? Entonces, tomamos la historia en el versículo 7, estamos en el capítulo 38 de Génesis, y el versículo 7 nos dice, pero el primogénito de Judá, era malo. Ya falta. Ahí está. ¿Continúo? Ok, ok, chicas, sí, por ahí se prenden de pronto los Perdón, micrófonos. perdón, Anita, fue las Ah. de Chiapas, pero ya las silencié. Chicas, no, discúlpenos también a nosotras. Sí, lo que pasa es que, pues sí, se prenden los micrófonos de pronto, ¿verdad? Pero no pasa nada. Decíamos en el capítulo 38, en el versículo 7, Tamar ya está casada con perdón, y entonces nos dice la Biblia que, pero el primogénito de Judá, era malo a los ojos del Señor, así que el Señor le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, únete a la mujer de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Levanta descendencia para tu hermano. Varias cosas aquí. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia dice, el Señor le quitó la vida. Así de simple. No nos da explicaciones. Dios normalmente no nos da explicaciones de su soberanía. Él creó este mundo, y entonces lo que nos invita es a entender las razones por las que él hace lo que hace. Y en este caso, él hizo lo malo, se portó mal y no sabemos cuál es la razón, ¿verdad? Pero entonces Judá le dice a su hijo Onán, el segundo, cásate con la mujer de tu hermano, cásate con Tamar, para que le des descendencia. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues bueno, sabemos que era una costumbre de ese tiempo, ¿verdad? Una costumbre que incluso llegó más adelante en Deuteronomio 25, lo vamos a conocer con el nombre de levirato, ¿verdad? El levirato. Para los hombres de aquel tiempo, perder la vida sin tener descendientes era lo peor que podía pasarles. Ellos creían que trascendían la historia, que trascendían incluso el cielo, ¿verdad? A través de su descendencia. Ellos seguían viviendo a través de sus descendientes, de manera que morir sin ellos era definitivamente morir, ¿verdad? Ya no había historia de ellos, ya no había memoria de su existencia. Y esto es bien importante en la Biblia, esto de la memoria de su existencia, porque Dios nos deja este sello muy marcado. El día que nacemos, Dios nos aprobó para existir. Dios nos dijo, yo te creé, yo te hice. De modo que para ellos, pues, esto era importante, y para solucionar ese problema de no pasar sin trascender, ¿verdad? Una vez que morían, pues lo resuelven con el levirato. Así que el pariente más cercano se tenía que casar con aquella viuda, ¿verdad? Que se había quedado sin hijos. Y le tenía que dar hijos a su hermano. Y bueno, ella no tenía voz ni voto. Aquí Tamar no podía opinar. Ella tenía que ser ahora la esposa de su cuñado, ¿verdad? Y entonces aquí está con su nuevo esposo. Ahora, ¿qué hace Onán? Pues también hace lo malo. También hace lo malo. Y el versículo 9 nos dice,
como Onán sabía que la descendencia no sería considerada suya, para no darle descendencia a su hermano, cada vez que se allegaba a la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Este hecho le desagradó al Señor y también a él le quitó la vida. La primera vez que yo lo leí, Reina Valera decía que Onán vertía en tierra. Traducción de ello, pues Onán usaba a Tamar como un objeto sexual para satisfacerse a sí mismo. Pero saben, chicas, Dios no está ciego. Dios no está ciego. Además, él tenía planes para Judá. ¿Recuerdan la bendición de Jacob a sus hijos cuando estaba a punto de morir? En Génesis 49 leemos, 49, 8, 10, leemos la bendición que Jacob les está dando a cada uno de sus 12 hijos. A Judá le dice, Judá, tus hermanos te alabarán, derrotarás a tus enemigos, los hijos de tu papá te alabarán. Es como un cachorro de león. Hijo mío, tú te has parado sobre animales que has matado, se agacha y se acuesta como un león. Y como un león, ¿quién lo va a molestar? Nadie le va a quitar el poder a Judá, ni el cetro que tiene entre los pies, hasta que llegue el verdadero rey y todas las naciones lo obedezcan. Ahora, ¿quién es el verdadero rey? Pues nosotros ya lo conocemos. Exacto, exacto, Connie, Jesucristo, exactamente. Es Jesucristo el verdadero rey. Esa es la línea, esa es la razón por la que Tamar está ahí. Es necesario que nazca una persona de donde va a venir, ¿verdad? Este hilo escarlata que nos trae hasta Jesucristo. Entonces, pero regresamos a la historia y aquí está Tamar, viuda 2 veces y sin hijos. Y su suegro, pues muy buena gente, fíjense lo que hace, la manda de regreso a su casa. En el versículo 11, 38, 11, Génesis 38, 11, le dice a Judá, a Tamar, mira, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Y es que pensó, no vaya a ser que él muera como sus hermanos, y Tamar se fue y se quedó a vivir en casa de su padre. ¿Qué está pasando aquí, chicas? Están pasando 2 cosas. Por un lado, este hombre, Judá, tiene miedo de que se le muera su tercer hijo. Es decir, le está echando la culpa a Tamar de que sus 2 hijos hayan muerto. Mi madre tenía un dicho que nos lo taladró en la cabeza, decía, la zorra nunca se ve su cola. Y aquí está Judá ignorando el pecado de sus hijos, porque es muy probable que haya sido público ese pecado, ¿verdad? El de Onán, pues Dios se enteró, ¿verdad? Y el hecho de que Tamar se quedara viuda sin descendencia indicaba también, ¿verdad? Parte del pecado de Onán, pero Judá decide ignorarlo y decide echarle la culpa a ella. Y esas historias las conocemos, ¿verdad? Esas historias las conocemos muy bien. Entonces, no, pues es que ella les echa la sal a mis hijos. No, es que algo está pasando con ella. Y le da vuelo aquí al coco, ¿verdad? Y encuentra muchas razones para proteger a su hijo. Además, ¿verdad? Él tenía que proteger a su hijo pequeño, Sela. Y entonces le dice, mira, vete a tu casa, ¿verdad? Hasta que crezca el hijo. Y entonces, esa es una de las cosas que está pasando, que le echa la culpa a ella y no acepta, no reconoce que sus hijos se portaron mal. Y esto es muy importante y necesario otra vez, porque Dios no está ciego. Dios sí vio. Dios sí vio. Y si nosotros de pronto ignoramos la conducta de nuestros hijos, pues no pensemos que no es visible. Sí se ve, sí se ve, ¿verdad? Entonces, y hay consecuencias, ¿verdad? Hay consecuencias. La otra cosa es que además Onán se estaba burlando de sus tradiciones, se estaba burlando de su gente,
se estaba burlando de esta creencia de trascender. Y el peligro más grande también, ¿qué pasaba con Jesucristo? Tenía que nacer y entonces iba a venir a través de ellos. La otra cosa que se tiene que considerar es que él no tomó en cuenta las condiciones materiales de Tamar. Él ignoró las condiciones de Tamar. En aquel tiempo, y si me apuran, en este tiempo en todo el mundo musulmán por lo menos y en muchos lugares del mundo, las mujeres no tenían agencia propia, es decir, no tenían derechos. No podían heredar, no podían tener propiedad, no podían trabajar fuera de su casa. Y bueno, esto de las votaciones y demás ni siquiera existía. Es decir, las mujeres prácticamente no existían en términos legales. Tenían una tarea, procrear y cuidar de la familia. Y para ello no necesitaban derechos. Como vimos a Tamar, pues simple y sencillamente, se te muere un esposo, te damos el otro, y te damos el otro, ¿verdad? Y ella no tiene voz ni voto. Y entonces, pues aquí está él, vete a la casa de tus padres, quédate viuda, ¿verdad? Además, quédate ahí viuda. ¿Y qué va a pasar cuando los padres de Tamar mueran? Porque ella no iba a heredar, ella no tenía casa propia, no tenía cuenta bancaria, o sea, ¿qué iba a pasar con ella? Iba a tener que mendigar porque para entonces ya iba a estar también muy mayorcita de edad. Ese era el futuro que le esperaba a Tamar. Ese es el futuro de muchas mujeres en la actualidad todavía, desprotegidas. O sea, sin un varón en aquella sociedad, nosotras en la actualidad, no sabemos si es mejor o peor, pero en la actualidad podemos salir a trabajar, nos quedamos solas y si es una desgracia, siempre va a ser una desgracia quedarnos solas con nuestros hijos, ¿verdad? Y tener que salir a trabajar y demás, pero podemos hacerlo. Ella no iba a poder hacer eso. Entonces, ya, la historia continúa, retomamos, y en el versículo 12 y 13 nos dice que después de mucho tiempo, murió la hija de Sua, es decir, la mujer de Judá. Y después de consolarse, Judá se fue con su amigo Jirá, el adulamita, a Timnat, donde estaban los trasquiladores de ovejas. Ok, Judá enviuda, ¿no? Judá se queda viudo y entonces después de su duelo, el hombre se dirige a un lugar junto con su amigo, con el que la razón por la que se había ido a vivir a la región de Caná, se va con este amigo, siguen siendo amigos a través de los años, y ahí van los dos muy contentos a Timnat, donde estaban los trasquiladores de ovejas. Y si lo leímos así, pues no parece decirnos mucho, pues es una ciudad, ellos van a trasquilar las ovejas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan? La riqueza de aquel tiempo estaba en la tierra, en los animales y en la agricultura. Entonces ellos van a quitarles la lana a las ovejas que luego venden, ¿verdad? Y con ello, pues, creaban su patrimonio, su riqueza, ¿verdad? Eran sus ingresos. Y allá van ellos a esa ciudad. Pero hay un aspecto importante que tiene esa ciudad. Y es que ahí están puros hombres, y entonces a esa ciudad ahí están los hombres contentos porque están trasquilando sus ovejas, va a haber dinero, etcétera, y va a haber también mujeres. ¿Qué hacen los hombres cuando están solos, contentos y con dinero y no conocen a Dios? Se ponen a orar. No, ¿verdad que no? Claro que no. ¿Qué es lo que hicieron? Pues se ponen a tomar, ¿verdad? Y por supuesto, mujeres. Ahí llegan las mujeres y ahí va Judá, todo emocionado con su amigo, y yo ya me lo imagino. Imagínense la historia, imagínense a Judá junto con su amigo, contento en el camino, ahí van los dos a Timnat, ¿verdad? A trasquilar sus ovejas, a conseguir dinero, a alegrarse, a pasar un buen tiempo, ¿verdad? Van de fiesta. Y entonces retomamos la historia. Y en el versículo 13 dice que Tamar lo supo.
le dijeron, tu suegro está yendo a Timnat a trasquilar las ovejas. Pausa. Tamar lo supo. Es decir, ella era miembro activo de su sociedad. Ella tenía relaciones con la gente y alguien le informó. Alguien le informó. Todos sabían que ella era viuda y a esas alturas ya se estaban imaginando que Judá la había engañado. Ella sabía que su suegro ya la había engañado. Entonces, esta es otra cosa importante que tenemos que considerar. Ella tenía amistades, ella tenía gente que la apoyaba. Y van y le dicen, ¿sabes qué? Tu suegro ya va de fiesta. Ahí va bien contento. Entonces, el versículo 14 dice que entonces ella, Tamar, al ver que Sela ya había crecido y ella no era entregada a él por mujer, se quitó sus vestidos de viuda, se cubrió el rostro con un velo y se sentó a la entrada de Nayín, junto al camino de Timnat. Cuando Judá la vio, pensó que era ramera, pues ella tenía cubierto el rostro. Entonces se apartó del camino y fue hacia ella y le dijo, ¿qué le dijo? Imaginen la escena. Ahí está Tamar sentadita a la orilla del camino. Y Judá, que viene preparado para la fiesta, para divertirse, ¿qué creen que le va a decir? Yo me imagino que Judá le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, hija? Vete a tu casa, no te vaya a pasar algo malo. Le dijo eso. El suegro le dijo eso. Pues no, lo último que le preocupaba era el bienestar de Tamar. Además, ella tenía el rostro cubierto, pero vamos a suponer que él se entera y la descubre, le descubre los zapatos y sabe que es ella. Y entonces le dice, jejeje, pues mira aquí yo con mi amigo andábamos paseando, dando una vuelta, ¿verdad? No, nada de eso, nada de eso, ¿verdad? La confunde con una ramera, ¿verdad? La confunde con una prostituta. Y entonces, y sí, lo que estaba haciendo Tamar, ¿verdad? Podemos decir que era prostitución, sí, pero no, no nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra para la acción que estaba llevando a cabo Tamar en hebreo es kadash, que se refiere a las mujeres que practicaban sexo como un rito pagano. Practicaban, tenían relaciones sexuales con las personas que iban al templo de Acera, y entonces estas mujeres lo que hacían era permitir tener una experiencia religiosa, básicamente. Eso es lo que hacían. Entonces sí, eran prostitutas, pero eran prostitutas del templo. Y entonces la idea era esa, propiciar esa experiencia religiosa. Y por esa razón se cubrían el rostro, no las podían ver, ¿verdad? Porque lo importante no era eso, sino elevar aquel orgasmo, probablemente, al cielo, y con ello estaban agradando a su diosa Acera. Las otras prostitutas, ¿verdad? Las regulares, pues esas no se cubrían el rostro, ¿verdad? De ellas leemos en los proverbios. Estas, pues, al contrario, ¿verdad? Se arreglaban, ¿verdad? Como en los tiempos actuales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la intención de Tamar entonces de disfrazarse en otros lugares les llaman sacerdotisas, ¿verdad? De mujer que servía, pues que propiciaba esta experiencia religiosa? Pues la intención era obviamente el hijo, ¿verdad? Obviamente era tener un hijo, era embarazarse, ¿verdad? Y no es la primera vez en la historia del pueblo de Dios que leemos algo así. Entonces, sigue en el verso 16, versículo 16, y dice que entonces se apartó del camino Judá, se apartó del camino y fue hacia ella y le dijo, déjame allegarme a ti. Y es que no sabía que era su nuera. Y ella le dijo, ¿y qué me darás para llegarte a mí? Y él le respondió, te enviaré un cabrito de mi ganado. Fíjense bien en esto. Pero ella le dijo, déjame una prenda hasta que lo envíes. Judá le dijo, ¿y qué prenda quieres que te dé?
Y ella le respondió, nada más ni nada menos, le pide 3 cositas pequeñitas: tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Pausa, pausa. ¿Qué está haciendo aquí Tamar? Miren, chicas, amigas, como dice Bertita, aquí Tamar nos está dando una lección extraordinaria. Número 1, Tamar conoce el mundo que la rodea y las reglas de ese mundo, las reglas que rigen ese mundo. Y también conoce sus derechos y está dispuesta a tomar riesgos, ¿verdad?, para alcanzar esos derechos. Tamar saca sus cuentas, chicas, algo que pocas veces hacemos las mujeres cuando hemos sido tan tóxicas como yo, por ejemplo, ¿verdad? Que hemos sido tan disfuncionales. Normalmente no sacamos muchas cuentas, normalmente actuamos así a tontas y a locas, ¿verdad? Ella no, ella sí saca sus cuentas. Ella sabe que no tiene dinero, sabe que no tiene casa propia, que no tiene pensión de retiro, pero sabe que se tiene a sí misma y sabe que tiene amistades que la apoyan. Esto es importante, ¿verdad? Ella sabe que cuenta consigo misma y sabe que cuenta con amistades que la apoyan para bien, porque hay otras que no siempre nos apoyan para bien. En este caso sí. Ahora, tercera cosa, ella no llora. Aquí no vemos a Tamar llorar, no la vemos lamentarse, no la vemos como una víctima, pobrecita de mí, mi suegro me engañó, etcétera, ¿qué va a ser de mí? No vemos nada de eso, no la vemos en la angustia. Yo no sé ustedes, pero yo por muchos años, antes de saber que Dios era mi padre, que tenía un padre, que tenía quien viera por mí, quien me protegiera, quien cuidara de mí, por muchos años, estas noches interminables en las que nos damos vueltas de un lado a otro y ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí? A lo mejor nada más a mí me ha pasado, pero yo recuerdo aquellos días en los de incertidumbre, de no saber qué iba a ocurrir el día de mañana, qué iba a ser de mí el día de mañana, qué iba a ser de mí para bien, ¿verdad? El día de mañana. Bueno, no, Tamar no. Tamar toma cartas en el asunto. Por otra parte, ella conoce a su suegro. Ella conoce a su suegro y no confía en él. Y entonces le pide 3 cosas. Su sello, es decir, su credencial de votar, ¿verdad? Ahí con su retratito, con su foto, ¿verdad? Le dice, déjame tu credencial, ¿verdad? Mientras me mandas ese regalote que me prometiste, ¿verdad? Déjame tu credencial. Y luego le dice, déjame tu cordón. Aquí no estoy segura. Los judíos, por ejemplo, le dicen a lo que se traduce como cordón, ellos le llaman petil, que más o menos como que el manto de oración. No lo sé, nosotros vemos el cordón y vamos a pensar que era un cordón que además era sumamente necesario para amarrarse las ropas que traían. ¿Se acuerdan estas batas largas que traían ellos? Y entonces, ciñete los lomos, leemos en la Biblia, ciñete los lomos, es decir, amárrate el cinturón, ¿verdad? Prepárate porque vas a salir. Entonces, él le pide eso. Entonces, yo no sé si a Judá se le iban a caer los choninos por ahí, ¿verdad? Pero que no lo llevaba. Y él está dispuesto a dárselo. Y era una prenda importante y necesaria, pero él se la da. Porque a donde él va, tampoco le es tan necesario, ¿verdad? Él va a Timnat, a divertirse. Él va a una fiesta. Y luego le pide el báculo, ¿verdad? O un bastón de usos múltiples, también muy personalizado, igual que el sello, ¿verdad? Que podía haber sido un anillo, que podía haber sido hecho de, no sé, de marfil, hecho de metal, personalizado, totalmente personalizado. Entonces, las 3 prendas identificaban a Judá como el dueño de ellas, ¿verdad? Y entonces aquí vemos a Tamar como una mujer valiente, una mujer que decide, ¿verdad?, tomar cartas en el asunto, que se hace cargo de su vida personal, ¿verdad? Y allá va. Y Judá, bueno, Judá le entrega todo eso. Y Judá o tenía mucha urgencia
O era demasiado insensato o las dos cosas, pero se las entrega, ¿verdad? Y se va. Y se llegó, y la Biblia dice que, y se allegó a ella, así dice, y ella concibió de él. Yeah. El plan de Tamar resultó, ¿verdad? El plan de ella resultó, concibió ese hijo que era lo que ella anhelaba, ¿verdad? Y que Dios se lo permite, y se regresa a su casa, ¿verdad? Se quita esas ropas, se pone otra vez sus ropas de viuda, es decir, regresa a su vida normal. ¿Y qué pasa cuando el suegro se entera del embarazo? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué saben ustedes que pasó? La quiere quemar viva, literalmente. Dice, sáquenla y quémenla. La quiere quemar viva. Eso lo conocemos como un doble estándar, ¿no? Conocemos esa acción como un doble estándar. El hombre se indigna. Y entonces nosotros preguntamos, a ver, espérate, Judá, ¿cómo es que se embarazó, Tamar? ¿Qué andabas haciendo tú cuando ella se embarazó? El hombre se olvida de eso en el momento en que se indigna, ¿verdad? Y regresamos a la historia en el versículo 25 y nos dice, pero cuando la estaban sacando a Tamar, ya la llevaban, ¿verdad? Van por ella a su casa, aquellos hombres indignados, aquellos hombres de muy alta moral, ¿verdad? Que la están juzgando, ¿verdad? ¿Cómo se atrevió a embarazarse siendo viuda? O sea, estaba evidenciando su pecado, ¿verdad? Y entonces ya están ahí para sacarla, pero ella estaba preparada. Ahí el futuro no le vino de repente. Sí, a las mujeres insensatas nos vienen las tragedias de repente. No sabemos ni por dónde ni cómo. A Tamar no. Tamar estaba esperando ese momento. Ella sabía que le iba a llegar ese momento. Y entonces dice la historia en el versículo 25 que cuando la estaban sacando, ella envió decir a su suegro, fíjate por favor de quién son este sello, este cordón y este báculo. Por causa del dueño de estas cosas, estoy embarazada. Cuando Judá reconoció todo esto, cuando él lo vio, dijo, ella es más justa que yo, pues no le di a mi hijo Sela. En ese momento Dios le revela. En ese momento Dios le abre los ojos a Judá y se da cuenta que el pecado lo cometió él, ¿verdad? Él no había entregado a su hijo, que ya estaba en edad de procrear, ¿verdad? Y ella se hizo justicia. Y entonces todo lo podemos cuestionar, nos puede parecer una barbaridad, pues no a los ojos de Dios, porque ella dice, ella es más justa que yo. También dice que nunca más tuvo relaciones con ella. Y nos dice otra cosa más. Nos dice que cuando llegó el momento de que diera a luz, Dios no solamente le dio un hijo, le dio dos. Le dio dos hijos. Un doble premio. Un doble premio. Dos hijos. Dos hijos que le iban a dar también dos nueras. Y las dos nueras tradicionalmente se ve el conflicto de la suegra y la nuera y hay muchos chistes de eso, nuestros comediantes, ¿verdad? Se han reído de eso, pero en mi experiencia personal, mi nuera es mi hija, es mi hija y la quiero como una hija y la honro como una hija y la defiendo como una hija, ¿verdad? Porque además es la madre de mis nietos. A esa mujer, en serio, yo le aguanto cantidad de cosas, estoy dispuesta a aguantarle, no que le aguante, no, me expresé mal, yo le aguantaría cantidad de cosas, pero bendito Dios, es una mujer de Dios también ella, de manera que extraordinaria, si Dios me premió con una nuera extraordinaria. Y entonces Tamar no iba a tener una, iba a tener dos. Esta nuera con la que ella iba a poder
esta hija, miren, yo tuve un solo hijo varón y entonces pues, fui muy feliz con mi hijo, siempre supe que iba a ser varón, estoy muy agradecida con Dios por mi hijo, pero ahora tengo 2 nietas. Y estas 2 nietas, por ejemplo, claro que las correteo para hacerles sus trenzas y la trenza francesa, y yo quisiera hacer 1000 cosas con ellas, porque las mujeres nos gusta estar entre mujeres. Y tenemos una relación diferente con las mujeres de la que tenemos con los hombres. Y entonces Tamar, Tamar iba a tener 2 nueras. Y esas 2 nueras le iban a dar más a nietos. Si leemos la historia y la vamos a ver primero Dios, ¿verdad? Si Dios nos permite, vamos a ver la historia de Ruth. Y también ahí vamos a ver la importancia de tener una buena nuera. Este es un tip, un consejo que yo les doy, que yo lo hice incluso sin mucho saber todavía de Dios, pero a partir de que conocí a Dios, a partir de que Él me conoció también a mí y nos juntamos, yo le pedí por la esposa de mi hijo. Yo por años enteros le pedí a Dios por la esposa de mi hijo. Y hay veces que hay mujeres insensatas. Miren, tengo una amiga a la que quiero mucho, la quiero mucho, la aprecio mucho, pero puedo ver su insensatez. Ella tiene sus hijos adolescentes y entonces está preocupada y dice, ay, mis hijos ya van a crecer y van a tener sus parejas y demás, van a crecer, básicamente eso. Y entonces yo le dije, mira, ponte a orar por las futuras parejas de tu hijo y de tu hija. Y ella me dijo, no, claro que no, si yo no quiero que se casen. Y yo, ¿y tú piensas que porque tú no quieres que se casen, ellos no se van a relacionar con el sexo opuesto? Es una insensatez por parte de ella. Chicas, amigas, hermanas, pónganse de rodillas y pídanle a Dios que les dé esa persona que Él tiene para su hijo, para su hija, porque en mi experiencia personal yo sé que la elección de la pareja hace la diferencia entre el cielo y el infierno. Hace la diferencia entre la vida y la muerte. Si alguna cosa define la calidad de vida que vamos a tener en esta tierra, es la pareja que elegimos. Entonces, pónganse de rodillas y pídanle a Dios por su pareja y pídanle a Dios que esa mujer, que ese hombre sean personas de Dios, porque esa es la esperanza, la única esperanza que tenemos de que nuestros hijos puedan tener una relación sana, una relación fructífera, una relación feliz. Porque cuando llega el conflicto, cada quien puede tirar para su lado y ya las cosas no van bien. Pero cuando llega el conflicto y Jesucristo, Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es el centro de nuestra existencia, ahí las cosas son diferentes. Ahí las cosas son diferentes. Mi nuera, Keila, ya le puede decir a Albán, oye, no, yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios y es a Él al que yo voy a obedecer. Y lo mismo con mi hijo. Yo soy hijo de Dios y también merezco respeto y merezco consideración. Y entonces vamos a platicar qué quiere Dios en este asunto. Y bueno, no estoy diciendo que las cosas están miel sobre hojuelas siempre, porque el conflicto va a existir, pero es muy diferente. Es muy diferente cuando abordamos el conflicto con respeto, con cariño, con amor y sobre todo nos sometemos a la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. En fin, aquí está. Aquí está Tamar. Esta es la historia de Tamar, esta mujer que pudo haber pasado a la historia sin pena ni gloria y sin embargo, en su relación con Judá, el león de Judá, de donde iba a venir el león de Judá, pasa la historia. Y yo la leí por primera vez en el libro, en el Evangelio de Mateo, y yo les recomiendo que la vuelvan a leer. Bueno, pues yo leí la Biblia así, empezando con Génesis, en el capítulo 1, así, página tras página, así, ¿verdad? Y ahí nos vamos enterando de quién es Dios y cómo opera en este mundo, cómo lo ha hecho, ¿verdad? Con la gente que lo ha hecho. Entonces, pregunta, chicas. Pregunta a cada una de ustedes.
y las veo muy aplicadas, algunas de ustedes escribiendo, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de Tamar en esta lección? Escríbanlo. ¿Qué aprendemos de Tamar en esta lección? Y luego, tómense un minuto y díganme qué aprendemos de ella. La siguiente pregunta, y es la más importante de todas, ¿qué aprendemos de Dios? ¿Qué aprendemos de Dios con esta historia? ¿Qué nos comunica Dios a las mujeres a través de esta mujer que vivió hace 3.800 años en un lugar muy diferente al nuestro? Pero Él es soberano. Él es soberano del tiempo, Él es soberano de la historia, ¿verdad? Entonces, qué nos enseña Dios en esta historia? Entonces, pregunta número 1, ¿qué aprendemos de Tamar? Y pregunta número 2, ¿qué aprendemos de Dios? Y me gustaría escucharlas.